Buenas a todos, bienvenidos a este capítulo número 17 en el cual vamos a ver controles de formularios. Controles de formularios son herramientas o es la herramienta más cercana a lo que podemos llegar a ver de lo que es macros. Si bien no vamos a programar, no se programa control de formularios, pero internamente los botones de controles de formularios tienen su programación interna que generan resultados. Si nosotros quisiéramos modificar estos comportamientos de estos botones o agregar, por ejemplo, un botón y que haga lo que yo quisiera, ya deberíamos usar macros. Pero estos botones nos pueden servir para ciertas situaciones, sabiendo que no podemos modificar su comportamiento. Bien, vamos a hacer esta planillita en donde simulamos una impresión de pedidos. Vamos a suponer que somos un delivery. Entonces nos suena el teléfono y nos piden, nosotros tenemos estos productos y nos piden, bueno, 2 Coca-Colas, una pizza y un lomito. Bien, entonces vamos a tener un listado de productos, los precios respectivos, vamos a tener que poner las cantidades, se van a calcular los subtotales y luego, bueno, vamos a calcular. Vamos a poner si el pedido tiene bonificación o no. Y luego podríamos ver algo de las cuotas si así quisiéramos. Pero ¿qué son los controles de formulario? Los controles de formulario son estos controles que vemos acá, estos que vemos acá, estos que vemos acá, estos que vemos acá y estos que vemos acá. Si ustedes se han manejado en algún formulario web, van a ver que estos controles son similares a los controles de los formularios web que han visitado. Cada elemento, cada control tiene su propósito. No es lo mismo el accionar de este elemento que el accionar de este elemento y que este elemento y que este elemento y que este elemento. Repetimos como en la introducción, no vamos a poder modificar el comportamiento de los elementos, pero ya tienen un comportamiento predeterminado. El primer elemento que vamos a ver es este que está acá. Pero antes tenemos que entender la pestaña programador. La pestaña programador no es una pestaña que está por defecto. La tenemos que agregar. Por eso vamos a ir a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y ahí podemos ir a donde dice todas las fichas. Podemos ir, no, tenemos que ir y hay una opción que dice programador, que si no la tenemos del lado derecho, podemos agregarla y tildarla para que se nos agregue como pestaña. Bien, ya una vez que la agregamos una vez, nos queda como pestaña siempre. Bien, perfecto. Vamos a empezar entonces con este elemento. Vamos a ir a la pestaña programador y al botón que dice insertar. Y luego vamos a tener controles ActiveX o ActiveX y controles de formulario. Los controles ActiveX son para macros, no lo vamos a ver. Y los controles de formulario son los que vamos a ver. Este elemento que está acá es este que tiene el tildecito, que se llama casilla de verificación. Y para agregarlo tenemos que seleccionarlo y en cualquier parte de la hoja, con el botón del mouse apretado, arrastrar para que se nos agregue. Podemos cambiarle el tamaño. El textito que dice casilla de verificación 21, por ejemplo, podemos borrarlo y que no quede nada. Podríamos ponerle otro texto si quisiéramos. Podemos, bueno, dejarlo así, agrandarlo o achicarlo. Podemos moverlo de lugar si quisiéramos. ¿Y qué es lo que va a hacer este elemento? Yo agregué 5 elementos. Si ven acá, agregamos 5 elementos de estos. Lo que va a hacer este elemento es, si nosotros lo seleccionamos en una celda determinada, que ahora vamos a ver cómo, nos va a aparecer un texto que dice verdadero, que en realidad no es texto, es un tipo de dato, como si fuese texto, número, fecha. Bueno, esto es un tipo de dato que se llama booleano, que tiene 2 valores, verdadero o falso. Luego vamos a ver por qué no es texto, porque cuando lo comparemos no vamos a usar comillas dobles. Entonces, ¿cómo hago para vincular este botón con esta celda para que diga verdadero o falso dependiendo si lo aprieto o no? Hago botón derecho sobre elemento, formato de control, y donde dice vincular con la celda tenemos
que seleccionar la celda que quisiéramos que esté vinculado con ese cuadrado. Por lo general uno pone el cuadradito, el control de formulario, la casilla de verificación, y en la celda al lado, en la columna al lado, deja una columna en blanco que se puede esconder. Después la columna la podemos esconder para que no se vea y que quede si el valor es verdadero o falso. Entonces, ¿cuándo vamos a saber si este elemento fue seleccionado? Si esta celda dice verdadero o si esta celda dice falso. Con el elemento de abajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Con el elemento de abajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Con el elemento de abajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y con el elemento de abajo tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer uno por uno. Entonces, tengo Coca-Cola seleccionada, pizza seleccionada y Carlito seleccionado. Este cliente me pidió Coca-Cola, pizza y Carlito. No sabemos cuántas cantidades todavía. Luego tenemos el precio. El precio es un dato fijo. Y ahora vamos a ver este siguiente control de formulario. Bueno, agrego también que en formato de control tenemos las opciones, por ejemplo, de entre todo lo que es formato, o sea, lo que es texto, colores y demás, si queremos que esté activado por defecto, sin activado o mixto. Sigamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento se llama control de número y se agrega de la misma manera. Seleccionamos, arrastramos en el lugar donde quisiéramos que esté el control y nos aparece. Tenemos que agregar también uno por uno. ¿Qué es lo que nos van a hacer estos controles de números? Si nosotros seleccionamos para arriba o para abajo, nos van dando valores en una celda determinada. ¿Cuál va a ser la celda? La que están debajo de donde dice cantidad. Entonces, ¿cuántas Coca-Cola nos pidió el cliente? 2. Seleccionamos 2. Entonces ya tenemos 2 acá. Acá tenemos 0. Podemos agregar vamos a control de formulario de este elemento, a formato de control, perdón. Y acá podemos elegir, el valor actual, valor mínimo, hasta dónde puede bajar, hasta dónde puede subir, de a cuánto va incrementando. Bien. Y obviamente también la opción de vincular con la celda, porque tenemos que decirle a Excel que este botón va a estar vinculado con la celda que está acá. Este botón va a estar vinculado con la celda que está acá. También tenemos que hacer uno por uno. Por ahí eso es lo más fastidioso de controles de formulario, tener que hacerlo por cada elemento. Pero una vez que lo hicimos, nos quedan todos los controles realizados. Entonces tenemos 2 Coca-Colas, tenemos una pizza y tenemos un Carlito. Este control también es bastante utilizado. También este control. Lo que hicimos luego fue agregar un subtotal. El subtotal, ¿qué es? Cantidad por precio. Pero este subtotal se va a calcular siempre y cuando en la celda vinculada al primer control de formulario, a la casilla de verificación, sea verdadero o falso. Porque puede ser que podamos subir o bajar las cantidades, pero este producto no está tildado. Entonces, no tendría que, por más que suba y baje las cantidades, no tendría que calcularme nada. Entonces, ¿qué hicimos? Usamos la función si, en donde pusimos que la celda C7, que acuérdense que esta columna podría estar escondida, no tiene por qué verse el valor, sea igual a verdadero. Y acá está lo que les decía. Fíjense que no está puesto entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque no es texto. Es un tipo de dato booleano, se le llama en programación, que tiene dos valores, verdadero o falso. Si es verdadero, que multiplique E7 por F7, y si no, que muestre 0. Bien, entonces por eso, si tildamos un producto, acá da 0 porque la cantidad es 0, pero si ya ponemos 1, ya nos va a dar el subtotal. Y si lo destildamos, 0. Esa es la forma que vamos vinculando los controles de formularios. Luego, agregamos un total, que es la suma de los subtotales. El siguiente elemento que vamos a ver, el siguiente control de formulario, es este que está acá, que es muy parecido a la casilla de verificación, con la diferencia de que nos va a permitir seleccionar o un elemento, o si tuviese 4 elementos, siempre voy a poder seleccionar uno. No tengo la opción de elegir más de uno. ¿Tiene lógica? Sí. Por ejemplo, si yo tengo que elegir sexo, va a ser masculino o femenino.
el total va a ser bonificado o no bonificado. ¿Cuál es este elemento? Vamos a insertar, programador, insertar, y es este que está acá que se llama botón de opción. Entonces vamos agregando botones de opciones y como se van agregando, se van numerando internamente por Excel. Entonces, botón derecho, formato de control para darle la funcionalidad. Vinculamos con una celda, que en este caso es la K14. Y fíjense lo que pasa. Si selecciono este, me marca 2. Si selecciono este, me marca 1. ¿Por qué? Porque esas son las posiciones de cómo fueron insertándose en la hoja los elementos. Este fue el botón 1. Este es el botón 2. Si agrego otro va a ser el botón 3. Entonces, todos los elementos, una vez que yo vincule uno en forma manual a una celda determinada, que en este caso es K14, todos los demás elementos se van a vincular automáticamente a esa celda. ¿Por qué? ¿Tiene lógica? Sí, porque dijimos que solamente podemos seleccionar un elemento a la vez. Entonces, tiene lógica que todos los botones estén vinculados a la misma celda, para que solamente pueda haber un valor. No voy a poder modificar y decir que este botón se vincule a esta celda y este botón se vincule a esta celda. No hay chance, no hay posibilidades. Entonces, tenemos siempre seleccionado uno. ¿Cómo vamos a saber cuál de estos botones está seleccionado? Por esta celda. Si en esta celda dice 1, voy a saber que es el botón que dice con bonificación. Y si dice 2, voy a saber que es el botón que dice sin bonificación. Entonces al total le vamos a bonificar un porcentaje determinado. En este caso hicimos un 10%. Siempre y cuando en la celda K14 diga 1. Si dice 1, quiere decir que está tildado este redondelito. Quiere decir que el empleado está bonificando esa venta. Entonces le descontamos un 10%. Si no, no le descontamos nada. ¿Ven cómo cambio la selección del botón y me cambia el valor de la bonificación? Otro elemento son los cuadros de diálogos, los cuadros combinados, perdón, en donde tenemos dos opciones. Tenemos el que nos dice cuadro combinado y el que nos dice cuadro de lista. Uno es este y el otro es este. Fíjense que son bastante parecidos, nada más que uno me muestra todas las opciones y el otro yo la puedo seleccionar. Ambos trabajan de la misma manera. Fíjense, formato de control. Entonces, yo le tengo que decir el rango de entrada. ¿Qué sería el rango de entrada? Las opciones que me va a mostrar esa lista, ya sea esta o sea esta. Y luego vincular con la celda. La vinculación de la celda, que para este elemento es esta, y para este elemento es esta, va a tener relación con la posición del elemento. Si yo selecciono una cuota acá, va a ser el elemento 1. Si es la tercera cuota, va a ser el elemento 3. No tiene nada que ver el número 3 cuota. Tiene que ver la posición del elemento en la lista. Lo mismo acá. Si yo selecciono 2 cuotas, me va a mostrar... Bueno, acá me mostró 3. Ahí me falló. A ver, formato de control. Vincular con la celda, está vinculado con la celda D16, con esta. Entonces, vamos acá. 2 cuotas, ¿ven? Ahí me cambia. Pensé que era esta, por eso pensé que me había fallado. Y esta entonces, no sé con cuál estará vinculado. A ver si lo borro. Con ninguno. Entonces, cuarta cuota, cuarta. ¿Pero por qué? Porque es el cuarto elemento. Bien, esto es control de formularios. No vamos a hacer práctica de esto tampoco. No les digo que si no tienen un caso así medio preciso como pedidos y demás, no es algo que se use demasiado, pero es lo más cercano a macros posible sin tener que programar. A partir de que yo quisiera agregarle funcionalidad a estos botones, por ejemplo, que si selecciono cuota 4, se me abre una ventana. Bueno, podría también, habría que ver, pero ya empieza a trabajar más lo que es macros. Empieza a utilizarse programación, que la programación en macros me permite hacer lo que yo quisiera. Puedo hacer lo que quiero. Esto es lo más cercano a macros que van a ver en este curso y en cualquier curso que no sea de macros, claramente.